Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca del Imperio Macedonio y de Alejandro Magno, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la civilización romana, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. La fundación de Roma dio origen a la aparición de diversas leyendas que explicaban el origen de la ciudad. Una de ellas fue recogida por el poeta Virgilio en la Eneida y afirmaba que Eneas, héroe troyano, se estableció en Italia tras la derrota de Troya con los aqueos y que su hijo fundó la ciudad de Alba Longa, la que dio origen en el futuro a Roma. Con esta versión, Virgilio pretendía relacionar el mundo romano con el pasado griego. Otra leyenda afirmó que Roma fue fundado por Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y de una hija del rey etrusco de Alba Longa. Cuenta la leyenda que ambos hermanos fueron abandonados en el río Tiber, pero una loba los salvó de la muerte amamantándolos. Tras fundar la ciudad, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el gran primer rey de Roma. La ciudad de Roma, situada en el centro de la península itálica, creó un gran imperio que se extendió por todos los territorios que rodeaban el mar Mediterráneo. Cerca del siglo VIII a.C., la península itálica estaba poblada por los diversos pueblos, primero los etruscos, segundo los latinos y tercero los griegos. Los etruscos estaban ubicados al norte y vivían de la agricultura, la ganadería y el comercio. Los latinos estaban localizados en el centro, conformaron un conjunto de aldeas que cultivaban trigo, uvas, olivo y cuidaban de sus huertas. Y los griegos, ubicados al sur, estaban establecidos en diversas colonias de la Magna Grecia, que era el territorio conformado por Sicilia y el sur de Italia. La información sobre el origen de Roma es confusa. Algunas fuentes señalan a los etruscos como fundadores de la ciudad. Otras sostienen que surgió en el año 753 a.C., de la unión de varias aldeas latinas situadas junto al río Tiber. La situación de la nueva ciudad era muy favorable, protegida por el río y las colinas, se encontraba próxima al mar y era el centro de las comunicaciones entre el norte y el sur de la península itálica. La historia de Roma se ha dividido en tres grandes etapas. La primera, la monarquía, que abarcó entre los años 753 a.C. y el año 509 a.C. Segundo, la república, que comprendió entre el año 509 a.C. y el año 27 a.C. Y tercero, el imperio, que abarcó entre el año 27 a.C. y el año 476 después de Cristo. La monarquía empezó en el siglo VIII a.C. En ese tiempo los etruscos establecieron relaciones comerciales con las colonias griegas del sur y gracias a este intercambio recibieron la influencia de la cultura helénica que se reflejó en su alfabeto y en su mitología. En el año 600 a.C. los etruscos ocuparon la ciudad de Roma e impusieron un sistema de gobierno monárquico. En este sistema la máxima autoridad fueron los reyes, que tenían el poder político, militar y religioso. Ellos estaban asesorados por el Senado, que estaba formado por los jefes de las familias aristocráticas. Además existía una asamblea popular conocida como los comicios, que elegían al rey. Durante esta época la ciudad creció, aumentó su población y se construyó una muralla defensiva y se incrementó el comercio. En el año 509 a.C. los romanos expulsaron a los etruscos e instalaron un nuevo sistema de gobierno, la república. La organización social durante la monarquía era muy desigual. Estaba compuesta también por los siguientes grupos. Primero los patricios, luego los plebeyos, después los semilibres y de última los esclavos. Los patricios pertenecían a las familias más poderosas de Roma, tenían derechos políticos y eran propietarios de la mayor parte de la tierra. Los plebeyos eran personas libres pero no tenían derechos políticos. Los semilibres eran los clientes que trabajaban para los patricios a cambio de sustento y los libertos quienes eran esclavos que habían comprado su libertad o habían sido liberados. Y por último estaban los esclavos quienes estaban compuestos por los hijos de los esclavos y también por las personas que no podían pagar sus deudas. En el año 509 a.C. los romanos instauraron una república que se mantuvo hasta el año 27 a.C. La Roma republicana siguió siendo aristocrática, pues los patricios eran quienes controlaban el poder. Para ello se apoyaron en las siguientes instituciones: primero los comicios, segundo los magistrados, tercero el senado y cuarto los plebeyos. Los comicios eran asambleas integradas por ciudadanos libres, no eran democráticos, pues estaban controlados por los patricios y sus funciones se limitaban a aprobar las leyes y a elegir a los magistrados. Los magistrados se encargaban de gobernar. Las magistraturas eran ejercidas por un año. Los principales eran el cónsul, el pretor y el censor. El Senado estaba compuesto por 300 miembros que eran antiguos magistrados.
Sus funciones eran muy amplias, supervisaban a los magistrados, dirigían la política exterior y la religión. Y por último los plebeyos, que eran el grupo que reclamó durante siglos la igualdad de derechos con los patricios. Tras muchos conflictos consiguieron la creación de dos nuevas magistraturas, primero los tribunos de la plebe y segundo los ediles plebeyos. Sin embargo, aunque los plebeyos lograron la igualdad de derechos con los patricios, en la práctica solo los más ricos tuvieron acceso al poder político. La expansión territorial surgió durante la República. En ese tiempo Roma conquistó extensos territorios. Los principales sucesos o campañas militares fueron las siguientes. Primero, el dominio de la península itálica. Segundo, las guerras púnicas. Tercero, la conquista del Mediterráneo oriental. Y cuarto, la expansión por la Europa atlántica. El dominio de la península itálica comenzó entre los siglos V y III a.C. En ese tiempo Roma conquistó Italia. Primero derrocó a los galos al norte y luego a los samnitas en el centro y por último a los griegos en el sur. Las guerras púnicas fueron enfrentamientos que tuvo la civilización romana con otra potencia del Mediterráneo occidental, Cartago. Esta guerra se desarrolló en tres fases. Primero, la primera guerra púnica, que abarcó el año 264 al año 241 a.C. En ese tiempo los romanos ocuparon Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la segunda guerra púnica, que abarcó el año 218 al año 201 a.C., el general cartaginés Aníbal derrotó a los romanos, pero fue vencido en la batalla de Zama del año 202 a.C. Y por último, la tercera guerra púnica, que abarcó entre el año 149 a.C. al año 146 a.C. En ese tiempo Roma aniquiló a los cartagineses y conquistó el Mediterráneo occidental. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Yo hice un video hablando acerca de las guerras púnicas a más detalle. El video se llama Los fenicios y las guerras púnicas. Así que pues si lo quieren ir a ver, pues pueden ir y mirar el video en el que explico el tema más a profundidad. Y pues si no, pues seguimos de una con el tema. Bueno, la siguiente campaña fue la conquista del Mediterráneo oriental. Entre los siglos III y II a.C. se dio esta campaña. Durante las guerras macedónicas, estas guerras macedónicas pues otorgaron a Roma la victoria sobre las monarquías helenísticas y permitieron dominar el Mediterráneo oriental. Y por último, la expansión por la Europa atlántica, desde el siglo II a.C. en adelante. Los romanos prosiguieron su expansión por la península ibérica, la Galia, la actual Francia, y el sur de Gran Bretaña, así como por Europa central. Bueno, las victorias de la República Romana se debieron gracias a su poderoso ejército. La eficacia del ejército romano fue clave en su rápida expansión territorial. Se trataba de una institución muy bien organizada y que dispuso de una tecnología militar superior a la de sus adversarios. A finales de la República el ejército se profesionalizó y los soldados recibieron un sueldo por sus servicios. Además, cuando se licenciaban, recibían tierras en las zonas conquistadas. Los romanos utilizaban, por ejemplo, la ballesta, la catapulta y utilizaban armaduras bastante efectivas. Además, utilizaban escudos, lanzas, formación en falange y también los romanos, desde el ejército romano, pues destacó por su avance en formación de tortuga, en la que colocaban los escudos por encima y a los lados, donde se protegían de las flechas y de los impactos enemigos y así lograban penetrar las líneas enemigas cuando se daban esas batallas campales contra sus enemigos. Las conquistas aportaron a Roma grandes riquezas, pero también problemas sociales y políticos. Muchos campesinos se arruinaron por servir en el ejército, lo que originó enfrentamientos, y es aquí donde comienza la crisis de la República Romana. En el siglo II a.C., los hermanos Tiberio y Cayo Graco, que eran tribunos de la plebe, intentaron repartir tierras al pueblo, pero fueron asesinados. A comienzos del siglo I a.C., muchos generales tuvieron la tentación de ocupar el poder. Ello dio origen a un periodo de guerras civiles como las que enfrentaron a Mario y Sila. Estas tensiones provocaron la debilidad de la República. Por ello, en el año 60 a.C. se instauró el primer triunvirato o gobierno dirigido por tres generales: Pompeyo, Julio César y Craso. Tras una guerra entre ellos, César se adueñó del poder. Julio César fue asesinado en el año 44 a.C. y Octavio, Marco Antonio y Lepio formaron el segundo triunvirato. En el año 27 a.C., Octavio derrotó a los otros generales y concentró en su persona todos los poderes como tal. Fue nombrado princeps, ciudadano principal, Augusto, elegido por los dioses, e imperator, jefe del ejército.
Se caracterizó así un nuevo sistema de gobierno, el imperio, caracterizado porque el emperador concentraba todos los poderes. Aunque su cargo no era hereditario, muchos emperadores eran designados por el emperador anterior. El Senado, las magistraturas y los comicios siguieron existiendo, pero desde entonces solo tuvieron un papel simbólico, pues el poder quedó concentrado en manos del emperador. Durante los siglos I y II después de Cristo, Roma logró una notable estabilidad, de ahí que se conozca esta época como la Pax Romana. Los extensos territorios que comprendían el imperio se dividieron en provincias dirigidas por un gobernador asistido por funcionarios romanos. La frontera romana, llamada el limes, se protegió con un sistema de fortificaciones militares para detener posibles invasiones de los pueblos que vivían al otro lado, los bárbaros. Los territorios dominados fueron sometidos a una profunda romanización. En el año 212, el emperador Caracalla concedió la ciudadanía a los habitantes del imperio que para entonces habían adoptado las costumbres, la religión y las lenguas romanas. La ciudad de Roma alcanzó 1 millón de habitantes e impuso su cultura y su gobierno sobre todos los territorios que circundaban el mar Mediterráneo, denominado Mare Nostrum. A partir del siglo I después de Cristo, el Imperio Romano construyó un sistema de fortificaciones y murallas conocidos como limes o límite. Los limes no eran una construcción ininterrumpida, sino que se edificaban sistemas de defensa en aquellas zonas más difíciles de defender. Los tramos más importantes del limes fueron, primero, el muro de Adriano, que separaba la parte sur de Britania de la zona ocupada por los pictos. Segundo, el limes germánico, que protegía algunas zonas de los ríos Rin y Danubio. Y por último, el limes oriental, que defendía las provincias de Siria y Capadocia de los imperios parto y sasánidas. Un hecho que vale la pena mencionar es que durante las rebeliones y resistencias armadas contra el Imperio Romano en Oriente, que fue una de las fronteras más difíciles para mantener de los romanos, sobresalió el grupo revolucionario israelita llamado los Zelotes. Ellos iban armados de un puñal llamado Sica, de ahí proviene el nombre de sicarios, y ejecutaron acciones de rebelión contra los romanos y contra los hebreos que apoyaban a las autoridades imperiales en esa zona de las fronteras orientales del Imperio Romano. Desde el siglo III el imperio entró en una profunda crisis. Esto es conocido como la crisis del siglo III. Las crisis fueron las siguientes. Primero, la crisis económica. Segundo, la crisis política. Y tercero, la crisis social. La crisis económica tuvo lugar cuando terminaron las guerras de conquista, lo que provocó la escasez de mano de obra esclava. Por ello se resintió la producción agraria, artesanal y minera, y como consecuencia las actividades comerciales. Para mantener sus ingresos, el Estado tuvo que aumentar los impuestos y muchos habitantes de las ciudades emigraron al campo donde se instalaron en villas. Las villas habían sido las residencias rurales por excelencia de los grupos acomodados, pero desde el siglo III se establecieron en ellas y desarrollaron un sistema de autosuficiencia. La segunda, la crisis política. Las guerras para frenar a los pueblos bárbaros provocaron un aumento de la influencia del ejército. Los generales del ejército romano nombraban y destituían a los emperadores con frecuencia. Además, el ejército romano se fue nutriendo progresivamente con mercenarios bárbaros, por lo que escapaba cada vez más el control del emperador. Y por último, la crisis social. Como consecuencia de la creciente inseguridad y el empobrecimiento urbano, muchos ciudadanos emigraron al campo y allí buscaron trabajo en las grandes propiedades. Con ello se convertían en colonos que a cambio de trabajar la tierra de los latifundistas recibían una parcela de tierra y pagaban una renta al propietario. Desde el siglo III cobró importancia el cristianismo. La nueva religión era monoteísta y proclamaba la caridad y el amor al prójimo. Además prometía la vida eterna en el reino de Dios para quienes siguieran sus principios. Los cristianos rechazaban el culto al emperador y se negaban a formar parte del ejército. Por ello fueron perseguidos y muchos de ellos crucificados o devorados por las fieras en el Coliseo. La nueva fe tuvo que propagarse en la clandestinidad, en casas privadas o en grutas subterráneas llamadas catacumbas. Finalmente, en el año 313 el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el que estableció la libertad religiosa, y en el año 380 el emperador Teodosio decretó el cristianismo como religión oficial del imperio y comenzó la persecución del paganismo. Al otro lado del limes habitaban los pueblos bárbaros o extranjeros.
A partir del siglo III se aventaron en el imperio y los motivos de la invasión fueron los siguientes. Primero, el aumento de la población. Esto les llevó a los bárbaros a buscar nuevas zonas de asentamiento. Segundo, la presión de otros pueblos provenientes del este. Esto les obligó a ocupar nuevas tierras. Por ejemplo, los hunos, que ellos provenían de Asia Central. Durante su avance hacia Europa, pues fueron empujando a los pueblos germánicos hacia las fronteras del Imperio Romano. Y tercero, la debilidad romana. Esto hizo que las tropas fueran incapaces de rechazar las invasiones. Sin embargo, estas invasiones germánicas no fueron solamente responsables de la caída del Imperio Romano, sino que el Imperio Romano ya tenía muchos problemas de tiempo atrás, lo que mencionaba acerca de las crisis del siglo III. Sin embargo, los emperadores se vieron obligados a firmar pactos con los jefes germánicos y a cederles la administración de amplios territorios a cambio de evitar la invasión de nuevos pueblos. Sin embargo, en el año 410 los visigodos saquearon Roma y en el año 476 los erulos, comandados por el caudillo Odoacro, derrotaron al último emperador romano llamado Rómulo Augustulo. Con ello finalizó la Edad Antigua y comenzaría la Edad Media. Tiempo después nacería el Imperio Bizantino. En el año 395, el emperador Teodosio dividió al Imperio Romano entre sus hijos. A Honorio le cedió la zona occidental con capital en Roma y a Arcadio la oriental con capital en Constantinopla. El Imperio de Oriente sobrevivió a las posteriores invasiones germánicas, ya que el Imperio de Oriente logró repeler el avance de los visigodos. El nombre del Imperio Bizantino se debe a que Constantinopla había sido fundada por Constantino sobre una colonia griega llamada Bizancio. Bizancio fue resultado de la síntesis entre las culturas romanas y griegas. El griego se impuso como la lengua oficial de este imperio. La autoridad era ejercida por el emperador denominado en griego Basileus. En su momento de máximo esplendor coincidió con el reinado de Justiniano. Su labor se centró en reconquistar los territorios del antiguo imperio romano, además también recopiló el derecho romano en un código jurídico llamado el Codex Justinianus. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la cultura romana, así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.